¿cómo están? En una nueva versión de nuestro podcast desde las oficinas de Tinsa by Acumen. Les damos una cordial bienvenida, no solamente a quienes nos están viendo y escuchando, sino a quienes están acompañándome en esta mañana de verano. A Felipe García, ¿cómo estás? Hola, muy bien, con calor, pero súper contento de estar aquí nuevamente para comentar acerca del mercado, Esta vez vamos a hablar de inversión inmobiliaria. ¿Cómo estás, Fabián? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, En efecto, gracias. Hoy día vamos a hablar de inversión inmobiliaria. Vamos a cambiar un poco hoy día la escala de la conversación. Estamos más relajados también, ¿eh? Claro, Es estamos que- más relajados, sí, en vestimenta, ¿no es cierto? No. Más casual. Que bueno, Sí. esto es grabar un día viernes de Jeans Day. Claro, literal, vean. así es. Entonces, claro, hoy día vamos a bajar un poquitito más la escala. No vamos a hablar tanto así de la inversión, la macroinversión, la macroeconomía, cosas que hemos hablado en capítulos anteriores. Hoy día acerquemos algunos datos a las personas. Yo creo que eso sería interesante. Ayudemos a la ¿Verdad? gente. Ayudemos a la que las gente. personas y también ayudemos a las inmobiliarias, ¿no es cierto? A que puedan deshacerse un poquito más de este stock que los puede tener un poco, en algunos casos afligidos y en otros más tranquilos. A mí, para empezar, me gustaría como recordando algunos conceptos que quizás ya hemos hablado, pero que es importante en esta sección de que vamos Ya. a hablar de las oportunidades para los inversionistas, de que entiendan las personas también de cómo se compone al final un crédito hipotecario, que es la forma que todos tenemos para comprar una vivienda. El crédito hipotecario básicamente se compone, primero, que siempre lo dejamos fuera porque resulta obvio, del precio de la vivienda o del porcentaje de financiamiento de la vivienda, pero básicamente el precio de la vivienda. Luego tenemos una tasa, que es la tasa con que el banco va a recuperar el dinero que nos presta, en síntesis. Y luego tenemos un plazo que tenemos que pagar este crédito. Esos son como los componentes principales que uno tiene que tener en cuenta al momento de comprar una vivienda. De estos tres componentes sale nuestro dividendo, ¿no es cierto? De qué tanto nos quejamos. Bueno, el dividendo, la parte esencial del dividendo es el precio de la vivienda. Es decir, es el factor que más incide en el dividendo. Por lo tanto, entre más vaya subiendo el precio de la vivienda, el dividendo va a ser proporcionalmente más alto. Es por eso que siempre señalamos que siempre es un buen momento para comprar. No por una frase cliché ni porque queremos vender propiedades. Nosotros no vendemos propiedades, dicho sea de paso, sino como un consejo. Porque dado que es el factor más importante y más incidente en el dividendo, es importante tenerlo muy controlado. Y las viviendas, ya lo hablábamos otras veces, estructuralmente siempre van a subir de valor. Por lo tanto, entre más yo espero, mi dividendo a ciencia cierta va a subir por ese efecto. O sea, el dividendo resultante del crédito. Del resultante Porque del crédito. No quiere decir que el que ya tenga un dividendo le vaya a subir el dividendo por el valor de la vivienda. Solamente le va a subir por efecto de la inflación. Solo por el valor de la vivienda. Exacto, porque como los créditos son en UF, y si hay mayor inflación, la UF sube, por lo tanto, tu crédito que mantienes con el banco solo se va a ver afectado por la inflación porque va a ir subiendo el dividendo por Sí, ese claro. efecto. Bueno, hay Pero otro estamos factor- hablando del crédito de origen, digamos. Claro, hay otro factor por el que podría variar. Muchas personas no aperturan esa conversación con sus ejecutivos también, y es que uno puede elegir el tipo de tasa. También. Ah, claro. Una tasa Claro, fija, una para que tasa hablemos mixta. de eso y terminar, luego tenemos la tasa como otro factor que incide en segundo lugar y el plazo. El plazo es fundamental porque entre mayor es el plazo, mi dividendo mensual es más bajo, por lo tanto tengo más opciones de que me financien y además me afecta menos mensualmente. En ese sentido, uno dice, bueno, pero yo no quiero pagar esto hasta que tengo 80 años. Generalmente uno no lo va a pagar hasta los 80 años, sobre todo si eres joven. ¿Cuánto dura? Hoy día los créditos en promedio, que vende las personas, pero en promedio un crédito no pasa los 10 años. No, sí. Cuando ya está saldada la deuda porque vendió la propiedad y se compró otra. Generalmente la primera propiedad que compras no va a ser tu última propiedad. Estamos hablando para vivir. Probablemente vas a comprar esa, después otra, después la última la que vas a terminar pagando definitivamente. Y esa es la que uno tiene que tener más atención. Pero las primeras, el plazo es fundamental, porque como no vas a terminar pagando ese crédito completo, entre más baja sea tu cuota, es mejor para ti, Claramente. porque tienes más liquidez para hacer otros movimientos. Y ahí puedes apostar mucho más, y es lo que nos convoca este podcast, puedes apostar más a que ese interés que se genera por un mayor plazo, tú lo vayas neteando, porque la plusvalía de la propiedad que compraste es muy buena y va neteando ese interés contra el banco. Y va a ser superior a la tasa de interés que estáis pagando. Si es superior a tasa de interés, aún mejor, Sí, claro. porque el saldo es positivo para ti. Oye, hay otra cosa también del dividendo que es importante para informar a las personas, que mientras más bajo el dividendo que obtengas, por lo tanto ya los dos factores que he hablado, tú que es tasa y plazo,
mientras más bajo sea el dividendo que obtengo, y si es cierto que el dividendo que estoy tomando hoy día no va a ser el dividendo con el que me voy a morir en el futuro, sino que me va a ahorrar por lo menos 10 años, es más baja la comisión de prepago, porque la gente tiene que saber que cuando vende su propiedad, tiene que prepagarle algo al banco por no haber cumplido con el plazo total del crédito. Comprometido, claro. ¿Se entiende? Entonces, tienen que pagar una comisión de prepago que está calculada en relación al dividendo. O sea, en general son 2 dividendos. No es una obligación la comisión de prepago. Los bancos, y lo dicen las normas, o sea, podría llegar a cobrar la comisión del prepago. Todos los bancos lo hacen, o sea, están habilitados para hacerlo. Pero se calcula en relación al dividendo. Entonces, si yo me quiero salir de ese crédito, que de verdad la mayoría de los créditos no llegan a su fin, y es cierto, el crédito promedio en Chile es de 10 años, entonces para mí salirme de ese crédito va a ser más barato en la medida que mi dividendo sea más bajo. Por lo tanto, a la gente, la recomendación en definitiva que se tiene que entender sea de acá, más bajo en la cuota mensual, no en el monto Exacto. total. que el dividendo Importante siempre aclarar. sea lo más bajo En la cuota posible. mensual. Es lo que más conviene. Aunque resulte obvio, es el primer consejo que tiene que tener un inversor o una persona que quiere comprar una propiedad para vivir. Tiene que buscar el dividendo mensual más bajo. Siempre. No siempre eso tiene que ver con la tasa más baja, no siempre tiene que ver con Sí. no, con la tasa, tiene que Claro. ver con el plazo, tiene que ver con los seguros asociados, ojo, Eso. Sí, claro. se pueden cotizar los seguros y tiene que ver mucho con el precio de la vivienda. Y ahí entra también los consejos de dónde puedo encontrar una vivienda de lo que yo estoy buscando a mejor precio. Eso es fundamental, el precio es lo más importante para el dividendo, pero ¿de qué se trata de esto? De buscar el dividendo más bajo. Y los años, los plazos que me dé el banco van a ser fundamentales en esto. Lo más probable es que yo recupere ese mayor interés por tomar un crédito a mayor plazo en la plusvalía de la propiedad si es que compro con conocimiento y con asesoría. Entonces de eso no tiene que preocuparse. Lo puede recuperar si es inversionista también vía el arriendo, va a ir neteando, pero además la propiedad va adquiriendo plusvalía, que esa es la gran ganancia de todo esto. Entonces por eso es tan importante elegir bien, no es baladí, oye, si este es igual al otro. No, quizá en este momento son iguales. Pero hay que ver hacia adelante, cuál me va a dar más plusvalía, cuál barrio se está desarrollando mejor, viene o no viene más metro, se va a densificar más o menos, cuáles son las tendencias que está en el mercado hacia adelante. Es súper importante el concepto de plusvalía, se compone por una serie de factores y hay que tenerlo en consideración al momento de comprar porque es clave para la inversión. Sí, claro. Bueno, lo comentamos en el capítulo pasado. O en algunos de los capítulos pasados. En alguno de los capítulos pasados hablamos sobre que el incremento de valor, o sea, las plusvalías captadas en el mercado inmobiliario, en los últimos años ha sido mucho más fuerte ese incremento en regiones que en Santiago. Claramente. Porque Santiago ya está muy consolidado, o sea, en general las plusvalías más grandes o las que suben de manera más violenta son donde antes no había nada y ahora hay algo. Exacto. Pero donde ya hay todo y ahora hay un poquito más, suben de manera más tenue, son más seguras. Exacto. Pero las oportunidades están en otros lados. O sea, tú comentabas, y no me acuerdo cuál fue el porcentaje de. La región en promedio subió 28% el valor en los últimos 5 años. Mira, o sea, imagínate. Versus un 6% en Santiago. O sea, alguien que hubiese obtenido su crédito hipotecario hace 5 años atrás ya captó solo por plusvalía un 28% más. Real. De valor En UF. real, en UF, claro. Súbele toda la inflación que hemos tenido en los últimos 5 sí. años y ya te vaya a Sí, más de 50. sí, hablemos todo esto en términos reales, Términos para que se reales en entienda UF, la gente. No estamos hablando en 28%. nominal. 28% real. O sea, Y algunas comunas, eso es el promedio. Claro. Algunas comunas han llegado al 40% en los últimos 5 años. o sea, una Por recomendación ¿Cómo para cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, yo creo que para allá lo que querías comentar tú, Fabián. O sea, la segunda recomendación, ya la primera es cotice dividendo. No cotice precio tasa, cotice dividendo bajo, seguros, plazos, etcétera. Segunda, vamos a hablar de inversionista, porque otra cosa donde yo quiero vivir, que también Sí, vamos a claro. hablar de Oye, eso. una cosa, espérate, Sí. antes de que pasemos, las personas que coticen, esto literal, se cotiza igual que un celular, Sí. o sea, no Sí, tiene claro. ni una diferencia, Nada, ninguna. y todos somos secos para cotizar las zapatillas, para cotizar el celular, Los autos, que son cosas que te van a durar un año, un par de añitos, pero la vivienda con la que te vaya a quedar muchos años, las condiciones Tu de principal pago, la inversión. gente no las cotiza. En general se queda donde Oye, tiene y hoy su día cuenta puedes corriente. hacer la cotización online y también presencial o solicitarla directo a tu ejecutivo. O sea, Y que le pida a su banco por lo mejores menos más de 3 condiciones. O canales. sea, si otro banco me da una mejor tasa, me cambio banco. Si es Exacto. lo que, o sea, es lo normal. o Si mejor esto- dividendo.
O sea, o mejor dividendo. Porque puede que un banco te dé mayor tasa. Bueno, de hecho pasa, pues. Sí, po, Hay pero bancos puede que tienen ya, más ok, tasa y tienen menor dividendo. claro, porque puede tener mayor tasa, pero puede tener mayor plazo. Sí, Y el claro. plazo incide mucho más en el dividendo mensual que la tasa. O Por eso, obtuvieron recomendación, seguros más altos. o los seguros son más altos. Entonces, no cotice tasa, cotice dividendo. El dividendo El más bajo. dividendo más bajo. No, ¿Qué es no se lo fije que en a las mí me componentes. conviene según mi capacidad de pago actual? Siempre te Tomar. conviene lo más bajo. Por eso, lo más bajo. Lo más Sí. bajo. Segundo, si eres inversionista, cuesta cruzar la línea. Pero, Bueno, sobre todo hoy día, porque antiguamente se neteaba. Claro, Yo pago sí. en el dividendo, ¿no es cierto? Pagar el arriendo, listo, ¿qué haga? Hoy día hay que subsidiar Hay que ese... subsidiar. Hoy día el gap es bajo. Ese es la como el... rentabilidad es más baja, no es tan O sea, alta, pero a eso voy con cruzar la línea. Los inversionistas mayoritariamente están, los microinversionistas están acá muy abocados en Santiago. Y en Santiago en ciertas comunas. Entonces, yo creo que si ya vas a entrar en el mundo, quieres invertir y ya entendiste más o menos que el mercado inmobiliario es un activo interesante para fondear tu dinero, digamos, y quieres entenderlo mejor, bueno, las reales oportunidades hoy día no están en las mismas comunas de siempre. Al contrario, eso ya dejaron de ser oportunidades. O sea, comuna, por supuesto, Estación Central u otra, incluso algunos sectores de la Florida, que le fue muy bien y los que tienen inversión ahí en buena hora. Pero si eres inversionista tienes que ver dónde vienen las oportunidades futuras. Ya no sacas nada con ir a una parte que ya está copada. Sí. Y ahí lo que tú dijiste, regiones hoy día son lo que presentan mayor oportunidad, porque Sí, claro. tienen los ratios de crecimiento más grandes de plusvalía, que es lo que tú tienes que apostar. Por supuesto, ojalá el arriendo y todo se acerque mucho al dividendo, ojalá lo supere. Pero esto es una inversión a largo plazo. Es importante que las plusvalías sean las que justifiquen tu inversión. Exacto. Y hoy día esas plusvalías son notoriamente mejores en regiones, pero es impresionante, ya lo hablamos. Regiones en promedio crecen un 28 y Santiago un 6. Entonces cuesta porque uno no vive ahí. Pero esto es una inversión. Sí, claro. El caso de Chillán lo hablábamos en otro capítulo. Chillán ha crecido más del 30% y sigue creciendo. Concepción, con todos los alrededores, o mismo La Serena, Coquimbo, o lo que está pasando en Puerto Montt, son comunas que se está invirtiendo mucho, que están creciendo mucho, que tienen espacio de crecimiento infinitamente mayor de lo que es Santiago. Yo creo que la invitación es mucho a ver regiones, asesorarse en regiones, y si eres inversionista tienes que cruzar esa línea, no perder el miedo. Más allá de Iquique, Puerto Vara y ya las zonas como Viña del Mar. Hay otras zonas súper interesantes. Talca, por ejemplo. Talca también fue una ciudad que ha ido bastante bien, pero creo que hay otras que, como las que mencionábamos anteriormente, Arica Que son también, más atractivas. que pueden ser más atractivas a futuro. Pero Si para las el inversiones- desarrollador, es que esa es la pregunta, diferenciemos. Estamos hablando del inversionista actualmente, el Estamos hablando de las 2026. personas. Hablando de las personas. Por eso. las personas. ¿Dónde las personas pueden invertir? Lo que conversamos en alguno de nuestros capítulos es eso, que en el fondo Arica era un muy buen polo para el desarrollador, para iniciar un proyecto. Pero hoy día para el inversionista, el que está cotizando un crédito hipotecario, el que tiene una capacidad de endeudamiento de 3.500 UF, aprovechando, ¿no es cierto?, el subsidio de la tasa, o comprar para, en el fondo, reservar el valor de la vivienda hoy día en verde para escriturar a fin de año también con una tasa un poco más baja, estamos viendo la oportunidad vigente hoy día. Y en ese sentido, ¿Arica sigue siendo atractivo? Arica por la es oferta atractivo, pero creo que hoy día tiene poca oferta Arica. Ok, entonces, ¿qué regiones o qué Pero ciudades? ahí dentro está del el país? llamado a estar atento cuando esas ciudades empiezan a activarse en la claro. oferta. O sea, llegar oportunamente es clave en este negocio. Los primeros que llegaron a la Florida cuando se densificó, sobre todo ahí el nudo Compraron. de Vicuña Maquena, compraron a precios que hoy día la gente diría la suerte que tuviste. Pero es porque estás atento a esos polos que se iban a desarrollar a futuro. O sea, Claro. no es que hayan comprado barato en ese No, momento, compraron era en la precio realidad del mercado. mercado. Pero la con una realidad muy del buena mercado, proyección. claro, la realidad del mercado en ese momento tenía una muy buena proyección. Lo que pasa es que esa proyección, en el caso de la Florida, para redondear el ejemplo, es una proyección que ya se cumplió. ¿Se entiende? Entonces, claro, la Ya estamos oportunidad. viviendo esa proyección. Claro, ya estamos en el futuro. Si tú compras ahora, es muy probable que esté plano hacia adelante. Sí, claro. Ya estamos en ese futuro que se Claro. prometía Ahora, en los años anteriores. ¿cuáles son las ciudades que todavía les resta eso? Y en general, por ejemplo, Tienen recorrido. sí, volviendo a lo que pasó en Coquimbo y La Serena, que lo comentamos en el capítulo pasado, Coquimbo y La Serena no explota como mercado hasta que no cambia su matriz de ingresos de productiva a servicios, ¿cierto? Y tenéis muchas ciudades que están convirtiéndose a eso. O sea, yo que me declaré monbarista en un capítulo anterior,
sigo creyendo que Puerto Montt y Puerto Vara es un lugar que va a captar la oportunidad. En el caso de Puerto Vara, ya no como segunda vivienda, sino entendiendo esto como todo, o sea, como una sola ciudad, las dos comunas. Em, y que van a seguir generando grandes cosas. O sea, el puente, una vez que se abra, para industria salmonera y tal, o sea, la cantidad de actividad que se va a generar en ese lugar es impresionante en relación a la que tiene hoy día. Y yo creo que es eso lo que capta a una persona cuando aprovecha el momento. O sea, si hoy día pudiésemos invertir en una vivienda en Puerto Montt, lo más probable es que nos encontremos con una masa de arrendatarios, que es un tema que todavía no hemos hecho el Claro. desarrollo extenso. Te vas a encontrar con una masa de arrendatarios importante porque va a llegar gente a comprar. Gente que va a tener, es que al final así funciona la psicología de un arrendatario. Es alguien que va a encontrar un puesto de trabajo en Puerto Montt o en Chiloé y que va a poder dormir en Puerto Montt, ¿cierto? Dado que el trayecto ahora va a ser corto. Que en rigor en su primer año de contrato no le van a dar crédito hipotecario, por lo tanto va a tener que Que arrendar. arrendar, claro. Entonces, claro, empiezan a pasar muchas cosas en esos mercados, que en definitiva es lo que pasó en Coquimbo y en La Serena, que se captó una oportunidad porque estaba un mercado que era incipiente y esta cosa empezó a crecer cuando otras actividades laterales empezaron a crecer mucho. Empezó a subir el valor del cobre, finalmente había poca oferta en Antofagasta y en Calama. El plan regulador de Calama estaba en revisión y no tenían para dónde más expandirse, por lo tanto Coquimbo y La Serena aprovecha la oportunidad. Y por eso estalla, en definitiva, o por eso crece tanto el mercado en Coquimbo y en La Serena. En Puerto Montt, si uno empieza como a bajar ciertos elementos, es que están todos ahí presentes para que esta cosa en 5 años más haya sido, pero una inversión excelente, de verdad excelente. Ahora, para hacerme cargo un poco de un comentario que hiciste tú, hoy día además estar a distancia de tu inversión, yo creo que es cada vez menos importante. O sea, de todas maneras, hoy día tú puedes, hay O sea, si ellos cruzar la empresas, línea, romper un poco ese miedo que de... lo van a hacer está los más lleno de, jóvenes. está lleno de Al principio empresas, de Santiago corredoras. pasaba eso en Santiago, como, oye, pero es que no conozco ese barrio y ya le daba miedo a invertir. Y yo Claro. le preguntaba, bueno, ¿cuántas veces has ido a ver tu departamento? No, nunca he ido. Nunca. Entonces, ¿qué diferencia hay si está en regiones? Tampoco voy a ir. No, sí, da igual. Y además los medios para poder administrarlo, Administrarla, inspeccionarlo, no, se hacerlo, o sea, puede ya hacer. tenéis miles de No, hoy cosas. día tenéis millones de empresas, corredoras de propiedades, ¿no es cierto?, que te No, administran, está te todo gestionan la propiedad. Está todo digitalizado. digitalizado aparte, o sea, Te transfieren la plata ya, la puedes ver en tu celular, o sea, hay pocos motivos para uno decir no. Y por otro lado también, si te vas a invertir a Puerto Montt, a Puerto Vara, igual rico pegarse el pique a ver la casa. Ir a ver la Feliz. casa, aunque la tengas Bueno, feliz, me arrendada. arranco Sí, un sí, fin de claro. semana a verlo, a vitrinear. Yo creo que eso es la segunda recomendación, es salir de Santiago, ver la oportunidad de lo que está diciendo Fabián, de ciudades que se están desarrollando económicamente, que se están desarrollando urbanísticamente hablando, que también son ciudades que quizás en el pasado no llamaban tanto la atención, pero también entendamos que las que llamaban la atención ya están copadas. Exacto. O sea, Iquique por el lado norte, o mismo Coquimbo y La Serena, aunque aún tiene para crecer, Puerto Vara ni hablar quizás, o no por estas razones. Entonces hay ciudades que empiezan a aparecer muy interesantes, de la zona central, lo hablamos en Antillano, en el norte, Arica, Valdivia ha tenido también, bueno. Oye, yo le he escuchado a algunos Copiapó. Yo Copiapó tuvo un boom muy grande hace unos 15 años atrás con el mundo minero. Después tuvo la baja de la minería le afectó mucho Copiapó. Sí, bueno, quedó el centro comercial desierto. Claro, yo me acuerdo, los valores en Copiapó eran altísimos. Y hubo un boom potente de crédito hipotecario en Copiapó. Yo creo que esas ciudades que no son tan grandes están muy, muy ancladas a la minería del ciclo económico minero. Pero yo me refiero más a lo que están desarrollando en diversas áreas de servicio y Sí, bienes. claro. No solamente Como como ciudad. monoproducto, Como ciudad. Algo más como estructural. Antofagasta también pasa por alto y bajo, claro, algo más estructural en el tiempo. Antofagasta Sí, claro. fue boom, después cayó, ahora está de nuevo haciendo boom. Entonces, Sí. si quieren una inversión a largo plazo seguro, que se vayan fijando en eso. Aquí ya hemos hablado de algunas ciudades. Y ya si vamos a una región metropolitana, un poco lo mismo. ¿Cuáles son esas comunas de rebalse de aquellas comunas ya hiperdensificadas, con ya precios muy altos? ¿Dónde están, digamos? Que coincide con las mismas recomendaciones que nosotros estamos dando a los desarrolladores que debieran empezar a ofertar y a desarrollar. Pero ahí donde hay que estar atento como inversionista. ¿Dónde tengo proyección hacia adelante? No dónde le está yendo bien hoy. No, claro. Porque probablemente tu línea de proyección es más corta, porque ya estás viviendo ese futuro. Entonces la Florida o Estación Central o bueno, Las Condes, esas zonas ya están más copadas. Entonces es importante dónde están esas proyecciones.
lo hablamos antes, Cerrillo, ya está en ese periodo, ya está en vía D. Todavía sigue siendo una buena oportunidad. Pero Sí, hay otras claro. comunas que van a ser rebalses naturales, que han estado quizás ahora temporalmente sin grandes demandas, pero en el futuro sí van a tener buena demanda porque te reúnen las condiciones. Sí, claro. O sea, en ese sentido hay que estar como súper pendiente del nivel de inversión que hay en infraestructura en la comuna. Yo, por ejemplo, estoy Y convencido no que... asustarse si es que el nivel de inversión en infraestructura es bajo. No, O sea, lo tampoco. importante, Contrario, puede ser una por eso, oportunidad. ahí está la oportunidad. Yo creo que es una oportunidad. tremenda Exacto. señal y ver obviamente Si el lugar que estudiar. no tiene metro, es que todos van a tener metro en un Claro. determinado momento. Eso es una Exacto. máxima del Claro, Estado. es que ahí depende de en qué plazo quiere invertir la persona que está buscando Claro, invertir. pero hay que O sea, si entender quiere que la hacer una inversión pasada en 5 años, posiblemente apostar Es por un lugar complicado. donde Yo no creo se que en está el mundo haciendo. inmobiliario va a ser, claro, reunir tu dinero en 5 años. Yo creo que hay que entender también que... Pero hay gente que lo hace. Sí, Lo hace Pero- o lo hizo, ojo. O sea, pero en regla era general- una modalidad. De hecho, uno invertía hace 4 o 5 años atrás, compraba ahí en blanco, ¿no es cierto? Y Vendí la promesa. vendía y cedía y la eso yo creo que ya va a promesa. ser más difícil. Hoy No se día puede. no. Claro, No, hoy o sea, día no lo ya, pasa, pero ya yo creo no. que hoy sí va a caer la máxima que la inversión inmobiliaria es a largo plazo. Es que a eso Y no tienen que desesperarse. A eso lo es veo. a largo No, plazo. ya no es la pasada, como No. lo fue Yo sí en algún creo momento. que es la pasada, que lo hablábamos en otra oportunidad. No la pasada, pero sí creo que el mercado inmobiliario también es un buen activo para juntar el pie. Mucha gente junta el pie ahorrando. Yo, de hecho, un amigo le da el mismo consejo. Yo creo, claro, ellos quieren vivir en un sector de la ciudad que hoy día no les alcanza para el pie. Ujú. Yo creo que no es mala opción también juntar el pie en el mundo inmobiliario. Claro, Por ejemplo, en otra comprar propiedad. en otra propiedad más pequeña, Ujú. donde no estés buscando ganar tanto dinero, sino algo que te complementa el pie en 5 años, por ejemplo, donde tú puedas vender, pagar tu crédito y el residuo que te quede un pie para ahora sí ya comprar Poder lo comprar que tu tú estás vivienda buscando para definitiva. vivir. Exacto. Creo que eso es un muy buen ejercicio que muchos años atrás lo hacía todo el mundo. Sí, Hoy día, eso claro, te iba a decir, es un ejercicio de tenencia inmobiliaria que es súper boomer. es muy boomer. Incluso era la primera, te alcanzaba todavía no para lo que querías, pero en la segunda compra te Ya te acercabas. acercaba Pero y más. en todos la compraban tercera, como 3 o 4 veces. 3, pero todos con mentalidad de que estabas buscando la definitiva. Sí, claro. Hoy día como que la compra es para mi inversión y yo invertir en otras cosas, que Exacto. es súper válido y legítimo, no sé, en otros depósitos, en criptomonedas, etcétera. Pero yo no descartaría que el mundo inmobiliario siga siendo ese refugio donde tú también puedas juntar el dinero para tu pie de lo que realmente quieres vivir. Y hoy día como que eso se ha perdido un poco. Ahora se ha perdido pues, porque existen otras alternativas de rentabilidad, ¿no es cierto? Existe otra alternativa. Que han resultado en los años anteriores. Y esta crisis Atractiva. como que ha sido un poco una cachetada, porque como paró de crecer todo, como Claro. que muchos inversionistas no vieron en 5 años su retorno. Exactamente. Como si vieron los inversionistas más antiguos que compraron en el año 2000 o 2010 y hoy día vieron el retorno. Pero de nuevo, esto es a largo plazo. Exactamente. No se Es que la desesperen, ese retorno vivienda va a es venir. una inversión a largo plazo y así hay que entenderla. Así hay que entenderla. Entonces, Muy neta. Y también que no hayan visto su retorno en 5 años o es un contexto que de verdad es súper, súper, súper especial. O sea, en el caso chileno es estallido social sumado a pandemia mundial. Que yo creo que las posibilidades de que se repita eso o se dé una mezcla tan potente Claro. como la del bueno, yo voy a 2019-2020. quemar Esperemos que no. madera. Bueno, sí, no hay No madera, hay pero, madera por acá. pero en es bien, general, pero por bien ejemplo, improbable. Es que una pase muy algo. buena opción. Hoy día, si quiero ir a Santiago en algo que hoy día no me alcanza ni el dividendo ni el pie, bueno, invertir en algo en regiones, por ejemplo. Sí, no, Arrendar muy en la buena comuna. Regiones donde- es 30% más barato que Santiago. Y tiene un crecimiento de 2 dígitos que Mucho ya no más tiene agresivo. Santiago. Entonces, si ando buscando algo más corto, bueno, buscar una buena ciudad en regiones que hoy sea oportunidad, que hoy día no está tan desarrollada como las que hemos nombrado. Y en 5 años sí que puede estar un retorno muy importante en una unidad barata entre comillas, en regiones que te permita tener un pie para algo en Santiago. Creo que eso es una muy buena vuelta que no muchos la hacen. No. Es muy interesante. Sí. Estábamos hablando del capítulo pasado, Arica tiene tickets de 3.000 o 2.500 incluso, bueno, ya está subiendo. Ya van recorridos. 2019 Era 2700, 2019 era 2.700 y hoy y hoy en día más de 3.500. 3.500 y hay proyectos de 4.000. Exacto. Pero hay muchas ciudades de regiones que todavía están en el ticket en torno de 3.000 o bajo 3.000. Santiago, ya hay que buscar una aguja en un pajar. Exacto. Sí, claro. Y si lo encuentras, es muy probable que esas propiedades no crezcan a 2 dígitos de plusvalía real. En regiones sí van a crecer a 2 dígitos en plusvalía real.
Entonces vas a encontrar más barato con mayor plusvalía que te va a permitir vender antes, juntar tu pie y comprar lo que tú quieras en Santiago. Sí, claro. Y pasas de inversionista a propietario. Sí, claro. O sea, Siempre es propietario, pero, sí. Siempre, sí, claro. pero me siempre refiero a vaya vivir a tener la vivienda en exactamente. propiedad. Si lo que pasa es que la Ya no vivienda que arrendatario tengo- de donde te gusta vivir. Exacto. Pero claro, o sea, hay que expandir un poco hasta donde llega como el icono lingüístico de ser propietario, porque también una cosa muy boomer es que tú eres propietario del lugar donde vivías. Claro. Hoy Claro. día puedes ser propietario del lugar donde inviertes. O sea, uno no está obligado a habitar el lugar que Pero compra. antes era impensado. Uno No, invertía antes era- donde vivía. ¿Cómo o sea, se te claro. ocurre comprar Claro, si uno no vas a invertía, no vas a aunque vivir tú ahí? arrendaras al lado. Claro. Sí, O claro. sea, eso pasaba, tú arrendabas al lado, pero no te movías del barrio tu inversión. No, claro. Entonces, Eso es de cruzar los límites hoy día si quieres que realmente esto te sea como inversionista. exacto. Sí. De modo que, bueno, las puertas están bastante abiertas para poder encontrar opciones en Chile en general. La recomendación de base de nosotros es que no cotice solamente en el proyecto que tiene al lado de la casa, No, claro. ni en la comuna de al lado, ni 2 comunas al lado, muévase un par de regiones para el lado, que amplíen el espectro. La información está, esos información datos está a la mano hoy día, además o son sea, fácles de encontrar. Uno pone en esos datos. Google y aparecemos todos nosotros O sea, hablando. pregúntale a de un ChatGPT, montón, sí, ChatGPT, te- y va a aparecer Te va a contar. cuáles son las comunas que se están desarrollando o ¿Dónde dónde vienen las inversiones futuras, dónde vienen las líneas de metro futuras, en sea, planificación. Yo la verdad es que esa los información, parques. en vez de solicitársela a ChatGPT, pensaría en Tinsa. Algún estudio tiene Claro, por ejemplo. tenemos plataformas, ¿no es cierto?, online gratuitas que te permiten un poco entender o palpar cómo está el comportamiento del mercado, pero también tenemos todo un mecanismo, ¿no es cierto?, de asesoría a personas que creo que Sí. sería más fiable. Bueno, de cara a las personas, el día que les toque comprar y vayan a solicitar su crédito hipotecario, lo hayan cotizado siguiendo nuestros consejos en varios bancos, lo obtengan, se lo otorguen, el banco le va a pedir tasar. ¿Y ahí qué tiene que elegir? Tinsa. Tinsa. Vaya Clave. Tinsa. Sí. ¿Por qué Tinsa? Porque Tinsa somos la empresa más objetiva de tasación y valorización Bueno, en sí, el mercado de importante. moneda. Nosotros no vendemos propiedades, Y eso te No marca somos una corredores, diferencia. no somos corredores ni vendemos propiedades, por lo tanto no tenemos ni una intención de echar De un barrio nada. hacia arriba o hacia abajo. Simplemente analizamos el mercado y damos una recomendación en función de eso. A data Sí. objetiva. Pero bueno, esas son las oportunidades. Yo creo que más que las oportunidades son las señales que están en el mercado y hay que estar atento, hay que informar, hay que leer, hay mucha información. Hoy día está todo muy acceso digital, hoy día todo es digital, hay mucha tecnificación en el mercado inmobiliario, por lo tanto no es difícil poder concluir en la mejor compra, ya sea para vivir o para invertir, con toda la información que hay arriba de la mesa. Exacto. Sí, por supuesto. Pero aquí, bueno, ya hemos dado algunos tips, algunos datos que creo que pueden ser de utilidad. De todas formas, se pueden comunicar con nosotros si requieren más Siempre. información. Un canal directo a través de las plataformas de Tinsa y obviamente nuestros canales de redes sociales que también son un canal de comunicación directa con nosotros. Exacto. Y nos van a dar la oportunidad de seguir conversando de estas cosas porque De este todas es el maneras. último capítulo. Oye, es que yo lo pasé De esta- demasiado no lo bien. sabemos si es el Por último. favor, hagamos Pero más. el de esta Puede ser el temporada por lo segundo. menos. Ah, Yo creo- pues, ¿en qué orden, no? También, o el primero. Por Claro. primero. Bueno, está bien ahí. Pero por favor, hagamos más. La última Estuvo grabación. demasiado entretenido. Podríamos Ah, invitar sí. gente. Sí, también. Veamos quién se. Yo creo que hay mucho se material motiva. ahí que podríamos aprovechar. Si quiere que lo invitemos, también nos puede llamar. También. También. También, y felices podemos vamos. hacer una asesoría en línea aquí online. ¿Vale? Muchas gracias, Felipe, Bueno, de Fabián. nada, ha sido un gusto. Un placer. Muchas gracias, Además de Paola, aprender, también. me he informado muchísimo. Espero que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, se queden con la misma percepción. Sigan contando con Tinsa, sigan contando con nosotros. Estamos siempre a disposición de ustedes con la mejor data y análisis del mercado inmobiliario nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vayan a invertir a regiones. Eso. Adiós. Adiós.